Hola, soy Julieta Yulkin, soy periodista especializada en tecnología e innovación y vengo a hablarles de inteligencia artificial. Sin dudas, 2023 es el año de la inteligencia artificial. Pero si convivimos con la automatización y también con las diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial, la pregunta es, ¿por qué todo esto nos sorprende ahora? La IA que conocemos hasta ahora, antes del furor de ChatGPT, realiza tareas específicas de forma inteligente. Puede aprender de datos y tomar decisiones o hacer predicciones basadas en esos datos. Asistentes de voz como por ejemplo Siri o Alexa, o el motor de recomendación de Netflix, o el algoritmo de búsqueda de Google, son ejemplos cotidianos de esta IA que venimos usando. En las compañías lo que creemos es que si nosotros agarramos los datos, los almacenamos, los preparamos, los tenemos listos y los ponemos en un tablero o en un dashboard, el valor va a aparecer. Está el supuesto de que si yo pongo los datos, alguien los va a saber leer. Y en general eso no sucede. Y la duda que tiene todo el mundo es, ¿y cómo hacemos para que esto no tenga que esperar todo el tiempo que tiene un cambio o generacional o de cultura? Y la realidad es esta, hay una parte del mundo de los datos que se llama Decision Science, la ciencia de tomar decisiones, que lo que hace es encargarse de mirar los datos y de ayudar a los equipos a tomar decisiones. Decision Science vemos que es lo que falta en la mayor parte de las compañías para poder acelerar la velocidad a la que obtienen valor de los datos. Con la revolución de datos que estamos teniendo, hay muchas compañías que tienen interés en aprovechar más los datos utilizando inteligencia artificial en alguno de sus tipos, sea generativa, sea machine learning, sea lo que sea. Y muchas compañías tienen claro dónde está el valor, pero hay muchas compañías que no tienen claro dónde deberían. Y en algunas conversaciones hemos utilizado una manera de pensar que ayuda bastante a darnos cuenta. Cuando nosotros tenemos una tarea que hay que hacerla muchas veces y que depende de alguien mirando algo y dándose cuenta, es un buen indicio de que ahí la inteligencia artificial puede hacer una diferencia muy grande. Por ejemplo, estuvimos trabajando con una compañía de Estados Unidos que tenía que definir dónde ponía sus centros de distribución. ¿Cómo hace una compañía para saber dónde tiene que poner sus centros de distribución? Es simple. Una persona trata de darse cuenta de dónde van a venir los pedidos y mirando un mapa se trata de dar cuenta cuáles son los mejores lugares para hacerlo. Con el equipo lo que hicimos fueron dos cosas. Lo primero fue ayudamos al cliente a entender cuál iba a ser verdaderamente la demanda de cada una de las cosas que almacenaban en estos centros de distribución. La tecnología de la inteligencia artificial nos permitió, además de definir de dónde iban a venir, tener en cuenta los costos de almacenar a cada uno de sus productos y también los costos de transportarlo. Y esto fue crítico. Una persona mirando los datos no era capaz de tener en cuenta tantas variables como un algoritmo de inteligencia artificial. Lo que hicimos después de tener ese que se llama forecast o pronóstico de cuál iba a ser la demanda, fue utilizar una cosa que se llaman algoritmos de optimización y que te dicen dónde en toda la región donde está este cliente tiene sentido que esté en los centros de distribución. Los resultados fueron increíbles. El cliente encontró, en base a todo este trabajo, que ellos habían privilegiado tener menos productos en stock en cada centro de distribución. Cuando venía un pedido, muchas veces, el producto que necesitaban no estaba en el centro de distribución cerca, sino que estaba en uno lejano. Y lo que hacían era lo mandaban. ¿Por qué habían llegado a esa conclusión? Porque no habían tenido en cuenta el costo de mandar los productos desde un centro de distribución al otro. Los algoritmos nos permitieron darnos cuenta que de los 17 centros de distribución podían tener mucho mejor nivel de servicio teniendo solo 12. Y que en esos 12 podían reducir los costos haciendo algo que les parecía antiintuitivo, que era tener niveles de stock más altos de algunos productos. Desde Accenture estamos convencidos que la inteligencia artificial es una revolución que está viniendo y que todos la podemos aprovechar. Y que incluso creemos que si nos preparamos es algo que nos va a beneficiar enormemente. Pero lo que estamos convencidos es que la revolución de la inteligencia artificial parte de entender que esto no se trata de algoritmos y de los datos, sino de cómo como compañías acompañamos estos cambios. Cómo hacemos para que el cambio sea positivo y responsable. Y cómo hacemos para que el valor llegue lo antes posible para poder aprovecharlo en su totalidad. La inteligencia artificial generativa es la próxima generación de IA y la diferencia con lo que conocemos hasta ahora es que crea algo nuevo a partir de información.
Puede crear resultados de texto o imágenes, música o código, por ejemplo, a partir de nuestras instrucciones o prompts. Hoy la IA generativa se expande y está basada en grandes modelos de lenguaje, los LLM, preentrenados con grandes cantidades de datos. Gen AI crecerá en 2024 de forma exponencial. El año próximo será clave para su implementación a gran escala en el mercado laboral. Las tecnologías inmersivas y la inteligencia artificial ya han empezado a cambiar nuestro lugar de trabajo y las tareas. La aceleración del aprendizaje automático, machine learning, la realidad aumentada, el blockchain, las herramientas de IA conversacionales y generativas como ChatGPT están presentando importantes oportunidades que las empresas de todo el mundo no pueden permitirse desaprovechar. Una inquietud común relacionada con la automatización y la inteligencia artificial es que habrá una reducción significativa en el trabajo, ya que la tecnología asumirá las tareas que anteriormente realizaban las personas. Sin embargo, las investigaciones indican que la incorporación de nuevas tecnologías ha llevado de hecho a un aumento neto en la cantidad de empleados disponibles. Y esto ya lo hemos visto en el pasado. Los avances tecnológicos conducen a la aparición de industrias y sectores laborales, y estas tecnologías también requieren que los empleados tengan un conjunto de habilidades para poder aprovechar al máximo sus capacidades. Las nuevas tecnologías podrán modificar radicalmente determinados puestos de trabajo, pero también crean innumerables oportunidades. Los trabajos que requieren creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, habilidades interpersonales e inteligencia emocional tienen menos probabilidades de ser automatizadas o reemplazadas con la inteligencia artificial. En un mundo laboral atravesado cada vez más por la tecnología, puede resultar difícil para los empleados mantenerse por delante de la curva de competencias y conocimientos técnicos. Para garantizar que las personas puedan prosperar a lo largo de sus carreras, los empleadores tendrán que crear un ecosistema que apoye a los trabajadores para que evolucionen constantemente sus habilidades. Este es el momento de actuar para que la tecnología sea un motor de inclusión y desarrollo y no una barrera que deje a más personas fuera del sistema. Son muchos los estudios y los pronósticos sobre cómo afectará la IA a nuestros empleos, a nuestra vida cotidiana. Lejos de la visión apocalíptica, podemos entender que más que nunca vamos a trabajar con máquinas. Se instala la cobotización, la convivencia y colaboración con máquinas. Podemos aumentar nuestras habilidades, agilizar procesos y tener más tiempo. Sin embargo, el respaldo humano en muchas tareas será clave. Desde OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, señalan que incluso su poderoso motor de IA, GPT-4, puede alucinar, es decir, puede producir contenido sin sentido o falso. Sin dudas, tenemos que ser proactivos y no temerle a la IA y empezar a experimentar con todos estos sistemas.